Esta clase 5 se llama Promesas de Dios para tus hijos. Ay, sí, Señor, gracias. Ahora, algo que les hemos hablado es de poder traer la presencia de Dios a tu casa y que sea, o traer la palabra de Dios a su diario vivir, que fue lo que vimos el domingo pasado, de cómo hacíamos nosotros el devocional. Pues realmente era un devocional de 24/7, ¿no? Porque teníamos a nuestros hijos en casa desde que amanecía hasta que anochecía. Era un devocional, oraban. ¿Cuál era nuestra oración? Que fuesen como un Samuel, que crecieran en la presencia de Dios y crecieran escuchando la voz de Dios, que fuesen sensibles a la voz de Dios. Algo que les podemos recomendar, mi esposa y yo, es una Biblia que nuestros pastores, los coaches, utilizan con sus hijas. Se llama la Biblia. Sí se llama. Es una Biblia muy bonita. Ahorita les digo cuál es, porque está, no. Pero bueno, en un ratito más se los decimos. Es una Biblia donde está al nivel de los niños, son las historias, pero aparte vienen retos y vienen cosas que los niños tienen que hacer, ¿no? Entonces tú como papá te tienes que aplicar, tienes que ponerle ciertos retos, tienes que ponerle ciertas cosas que ellos tienen que estar logrando, y entonces eso se vuelve teórico y práctico, ¿no? Y es muy padre porque esta Biblia la estamos tratando de conseguir con Lili para tenerla en la librería y que pues algunos de ustedes la puedan adquirir. ¿Sale? Se llama Sé un héroe, Biblia Sé un héroe. A lo mejor las cámaras no lo van a poder tomar, pero después en la edición del video se puede poner la imagen. Acá. No. Sé un héroe. Ahí, ándale, sé un héroe. Y ahí vienen dibujos animados, viene un calendario, hoja de desafíos, y vienen varias cosas interesantes que les pueden ayudar en su devocional, ya sea que lo tengan de 24/7 o cuando tengan un tiempo con sus hijos, con los hijos, para leer la palabra. Yo sé que es para pequeños. Tú me vas a decir, y con mi adolescente y con mi joven, ¿qué voy a hacer? Algo que también tienen que hacer es bendecir a sus hijos. Hay veces que ellos están dormidos, y les decía la temporada pasada a mi esposa que cuando hacía ella sus cosas, cuando oraba, cuando buscaba a Dios y las cosas que a ella le gustaban, cuando los hijos estaban dormidos. Porque no se vale que el tiempo que le tienes que dedicar a tus hijos lo dedicas para otra cosa. ¿Estás ahí? ¿Sí? Entonces se levantaba muy temprano, hacía lo que tenía que hacer, y ya después se levantaban los hijos y tratamos de tener una rutina de la escuela y algunas cosas, y ponerles responsabilidades dentro de la casa a los hijos, que eso es importante. Poner responsabilidades a tus hijos dentro de la casa. Otra recomendación. ¿Sí? Por ejemplo, que hagan su cuarto. Entras a su cuarto y dices, está ordenado. Ándale, enséñame tu orden, ¿no? Yo sé dónde están mis cosas, está bien. Pero luego, si tienes a alguien que te ayude y lo recoge, ¿dónde me dejó esto? ¿Verdad? Ahí está el detalle, porque no lo hiciste tú. Tender su cama, te levantas y tiendes tu cama. Te levantas, comes, recoge los platos, lávalos, no se hacen solos. Y ponle responsabilidades a los hijos. ¿Sabes? Cuando les enseñamos a nuestros hijos a que laven los trastes, tenemos que estarlos también supervisando.
O sea, porque a lo mejor pues ellos nada más lo lavan por arriba, pero no saben que también se lavan por abajo. O sea, es enseñar, es lo que te decimos, es que tienes que estar ahí atento, no nada más es ve y lava los trastes. O sea, sí, observas cómo lo hace y le dices, ok, sí, hijo, mira, ahora se lava por abajo, los cubiertos se lavan así, y tienes que ir enseñando a tus hijos, no nada más es dar la orden, ve y hazlo, y no supervisas. Así es en todo lo que les mandes a hacer a tus hijos tienes que supervisar todo lo que ellos hagan y enseñarles. Y es muy importante esto porque ellos aprenden a escuchar instrucción, aprenden a seguir instrucciones y también a que les enseñes. Entonces, por eso es muy importante. Aquí está la Biblia que les decía, ¿me la prestas tantito, Cami? Gracias. Es esta la Biblia que les… Ajá, esta nos gusta mucho, esta es la que usa Cami en su casa y se las recomendamos porque lees la palabra y la pones en práctica y aparte como papá está supervisando que hagas, que lo hagan, ¿ok? Esta se la recomendamos mucho, ya también se la pedimos a Lili en librería a ver si la puede, si alguien la quiere la pueden hacer. Se pueden acercar con Lili y decirle yo quiero una y entonces ya se hace un pedido más grande, a lo mejor podemos obtener un mejor precio y ya las podemos tener. Pero lo importante es que lo hagas, porque de nada sirve que compres la Biblia y se quede ahí bonita, ¿no? Como un adorno más en tu casa, sino que lo lleves a cabo, ¿sale? ¿Estás ahí? Pues bueno, yo los dejo otra vez con… Sí, ya terminamos eso. Okay. Ok, pues sí, entonces ya terminamos, les decía de supervisar todo lo que les enseñemos a nuestros hijos, que lo hagan y si no lo hacen, pues enseñarles cómo se hace, ¿ok? Que tiendan su cama, que te ayuden a lavar su traste, a todo lo que tengan que hacer. Yo, por ejemplo, pues les he enseñado a mis hijos a lavar el baño, a lo mejor no es que lo hagan diario, pero ellos saben, si un día les digo, por favor, ayúdenme a lavar el baño, pues ya saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, tal vez, sí, echar su ropa a la lavadora. O sea, también mi hijo Javi llega del fútbol y yo le dije, llegas, echas tu ropa a la lavadora, porque no le quita tiempo, o sea, lo haces, o sea, echa la ropa a la lavadora y le enseñé cómo hacerlo. Y la verdad es que siempre que llega del fútbol, él echa su ropa y él lava lo que es de él, de su fútbol. Ajá, siempre también, ahorita pues también se van a la universidad y se van temprano o el otro, pero yo entro a su cuarto y veo sus camas tendidas y yo digo, gracias a Dios, ha servido de algo, ¿no? El estar tras de ellos. Y la verdad es que yo entro a sus cuartos y digo, wow, dejaron su cama tendida. Y hay veces que a Javi o a Dani los veo corriendo y que esto y lo otro y ya me voy y cuando veo, ya tendieron su cama. Yo dije, pues eso es bueno, ¿no? Porque estuve tras ellos y a ver, la cama se tiende, te levantas y tiendes tu cama. Te levantas y tiendes tu cama, abres tu ventana, abres la persiana, ¿no? Así como estamos con las cosas de Dios, lee tu Biblia. ¿Qué leíste hoy? A ver, enséñame, te dejé leer este versículo, dime qué entendiste de ese versículo, dime qué estudiaste, vamos a leerlo. Y así puede ser también tu devocional, ¿no? Esto lo puedes hacer con hijos grandes. Vamos a leer esto y en la tarde que nos veamos, vamos a platicar sobre este versículo que leímos todos. A ver, a ti qué te habló Dios, a ti, es así como nosotros lo hacemos también con nuestros hijos. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando estábamos en Ciudad Obregón, mi mamá nos mandaba orar cada quien a su cuarto. Y después decía, ¿y qué Dios les habló? Y no salgas de ahí hasta que Dios no te hable. Y al final de cuentas vas aprendiendo en un caminar con Dios de buscarlo. Y yo le decía a veces a mis hijos, a ver, si te metes con Dios y sales igual, no te hagas tonto, no pierdas el tiempo. Tienes que ir a buscar a Dios para que tu corazón sea transformado. ¿Cuál es el propósito de que busques a Dios? ¿Pasar media hora en un cuarto? Pues mejor haz otra cosa, ponte a hacer ejercicio. Pero si verdaderamente vas a ir y vas a buscar a Dios y vas a exponer tu corazón y vas a hablar con Dios, tiene que haber un cambio.
¿Estamos? Si no, es una pérdida de tiempo. Prefiero que seas frío o caliente, pues no seas tibio. Y tenemos que enseñarles la palabra en todos los niveles y a todos los niveles a nuestros hijos. Entre más grandes, más responsabilidades. Y entre más grandes, tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. Y tú los vas guiando. Y van a ir teniendo libertades. No vas a tratar, ahora no trato a mis hijos igual que como hoy tratan a Cami y a Mica, porque tienen una cierta edad. Son diferentes, son edades diferentes, necesidades diferentes, etcétera. Hay cosas que se tienen que ir tratando en cada una de las etapas de la vida de sus hijos. Amén. Pues bueno, vamos a entrar ahora sí al tema. ¿Están ahí? Sí, y así damos un poquito de tiempo para que la gente vaya llegando. Hace frito, un día lluvioso. Hoy 17 de septiembre y que ayer gritamos ¡A viva México! Ok, bueno, vamos a empezar. Quisiera decirles, papá, ¿cuál es tu fundamento? ¿En qué estás, cuál es tu fundamento para sostener tu casa? Para que tu casa esté sostenida, firme, fuerte. ¿Quién me puede decir por ahí? ¿Nadie? La palabra, Cristo. Muy bien. Ese debe ser nuestro fundamento, papás. No debe de haber ningún otro fundamento. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:11, dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Papá, no podemos tener otro fundamento, solamente es Jesucristo. Así que por eso te hemos repetido muchas veces que dejemos toda ideología, todo conocimiento humano. Tenemos que basarnos en lo que es la palabra de Dios. Fíjate bien, dice el 12, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Yo te quiero decir, papá, nuestros hijos van a ser pasados por fuego. Nosotros mismos vamos a ser pasados por fuego. Y ahí se va a revelar de qué están hechos tus hijos. Tú puedes decirme, no, sí, mira qué bonita está mi casa, está preciosa, tiene todo esto hermoso, pero cuando pase por fuego, cuando pase por problemas, ahí es donde se va a revelar. Podemos ver a Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos fueron echados al fuego. Estos jovencitos no quisieron arrodillarse ante ningún otro Dios, más que solo a su Dios al que él amaban y al que él servían. Ellos no se arrodillaron a ningún otro Dios y cuando fueron puestos en fuego, no se consumieron, ellos no se quemaron. ¿Ok? Así van a ser nuestros hijos, van a ser pasados por fuego, papá. Tenemos que tener un fundamento firme, un fundamento fuerte que es Jesucristo, que nada los mueva, que no los mueva ni a derecha ni a izquierda, que no vengan a endulzarles el oído, que no vengan a traer otras cosas a sus oídos y ellos puedan moverse. No, ellos no se moverán porque tenemos un fundamento fuerte que es Jesucristo. Amén, papá. Entonces tenemos que tener ese fundamento firme para que nuestros hijos, cuando sean pasados por fuego, no sean consumidos. Ahí se va a ver de qué están hechos, si fueron con oro, plata o joyas, o con madera, heno y paja. ¿Ok? Así que tenemos que tener. ¿Estás ahí, papá? Cada cosa que tú has construido y que has formado en tu hijo, cuando pasen por una prueba, cuando lleguen a la adolescencia,
cuando lleguen a una cierta etapa y sean expuestos al fuego del mundo como los amigos de Daniel, nos vamos a dar cuenta que también construimos y qué tipo de materiales utilizamos para formar a nuestros hijos. Yo quiero que hagas una reflexión. ¿Qué materiales estás utilizando para formar a tus hijos? Si utilizas las ideologías, utilizas lo que has leído en libros, lo que utilizas, lo que ves en redes sociales, lo que estás utilizando es madera, hojarasca, heno, que cuando pasen por el fuego se va a consumir y no van a tener armas con que defenderse. ¿Estás ahí? Muchos de ustedes llegaron a Cristo habiendo pasado cosas que no quieres que tus hijos pasen. ¿Cuántos están en ese caso? Que digas, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. ¿Sí? ¿Muchos? Bueno. ¿Qué material estás utilizando? Por eso mi esposa te dice, ¿cuál es tu fundamento? Tienes que ir a la palabra. Jesucristo tiene que ser tu fundamento. Por eso los acuerdos de este curso es que la palabra de Dios tiene que ser tu guía. Porque a veces nos queremos más sabios que Dios y decimos, te puedo decir algo. Esta parte de la corrección y de la vara genera a veces cortocircuito en la cabeza de los papás. Y son confrontados con la palabra y muchos todavía están renuentes de quererlo hacer, renuentes de ponerlo en práctica, porque piensas que tu pensamiento es más grande que el pensamiento de Dios. Y tienes que volver a tu fundamento, tienes que volver a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Y entonces tengo que hacer lo que la palabra de Dios me indica. Y si la palabra de Dios me indica esto, yo tengo que creer y tengo que hacerlo. Entonces empezaré a utilizar oro, plata y joyas preciosas para construir saetas que den en el blanco, forjadas. Y una saeta se forja a golpes. Una saeta se forja en el fuego y después a golpes. Y están ahí golpeándolo hasta darle la forma que necesita. ¿Para qué? Para que pueda hacer daño. Tus hijos los tienes que formar para que puedan hacer daño en el reino de las tinieblas. No que el reino de las tinieblas les haga daño. ¿Sí? Así es, necesitamos ser padres sabios, padres prudentes, que buscamos la sabiduría de Dios, que buscamos su palabra para ver cómo construir en nuestros hijos, ¿verdad? No, cuando uno quiere hacer una casa, no vas y buscas a un chef, ¿verdad? Y le dices, oye chef, ¿me puedes decir cómo hacer mi casa? No, buscas al mejor, buscas al profesional. Jesús es el mejor, su palabra es lo mejor que tenemos para poder poner fundamentos fuertes sobre nuestra casa. En Mateo 7 nos dice, 7:24, que todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Papá, necesitamos seguir sus enseñanzas para ser sabios, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Papá, hay dos fundamentos, aquí te habla, que hay dos cosas en las que puedes fundar tu casa, siendo sabio o siendo necio. Así que tú decides, papá, ¿cómo quieres fundar? ¿Sobre sabiduría de Dios o siendo necio, papá? No podemos seguir siendo
necios, tenemos que seguir la instrucción de Dios. Tenemos que saber que somos colaboradores. Dios es el que edifica, Dios es el que va a edificar y va a ser fuerte en nuestra casa. Nosotros vamos a ser sus colaboradores, vamos a estar leyendo su palabra, viendo qué es lo que tengo que hacer con mi hijo, cómo tengo que guiarlo, y vamos a ser esos colaboradores de Dios. Y entonces vamos a ser ayudados por su gracia, ayudados por su sabiduría, y vamos a ser empoderados por el Espíritu Santo para construir en nuestros hijos. Amén. ¿Lo crees, papá? ¿Lo crees que vas a ser ayudado por su gloria, que vas a ser ayudado por su sabiduría y que vas a ser empoderado con el Espíritu Santo? Papá, yo te quiero decir, Dios te dio un llamado grande y son tus hijos. No es cosa pequeña. Dios no solo te llamó a que les enseñes a amarrar sus agujetas o a que se sepan poner el suéter. Es parte, pero no es eso. No es eso, papá. Él te llamó a que hagas hijos diferentes, hijos que tengan un temor por Dios, hijos que amen a Dios con todo su corazón, hijos que amen a Dios con todas sus fuerzas, para que puedas lanzarlos, papá, para que sean fuertes, para que nada ni nadie los desvíe, papá. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano estarás trabajando, papá. Si no dejas que Dios edifique tu casa, tus desvelos van a ser en vanos. Todo lo que hagas por tus hijos va a ser en vano. Si tú estás edificando tu casa con necedad, todo lo que hagas, papá, va a ser en vano. Todo se caerá. Y entonces todos tus desvelos, todo tu cansancio, todo lo que trabajaste va a ser en vano. Pero si tú fundas tu casa sobre la roca que es Jesús, sobre su sabiduría, entonces todo lo que hagas, tus desvelos, tu trabajo, habrá valido la pena, papá. Tenemos que ser padres sabios y prudentes. ¿Sí? ¿Me están escuchando por ahí? ¿Todos? Ok, entonces tenemos que ser padres sabios y prudentes. ¿Estás ahí? Ahora, ¿por qué hablamos todo esto? Porque yo necesito que tengamos un fundamento. ¿De qué te sirve un pacto y de qué te sirven las promesas de Dios que vienen en la palabra si no es tu fundamento? Puedo estar orando todos los días a Dios por una promesa y estar parado sobre la arena y no sobre la roca. Entonces no sucede nada. ¿Estás ahí? Por eso es importante el fundamento, donde te paras. Porque cada vez que yo voy delante de Dios por una promesa y decirle, tengo un pacto, tengo promesas, como nos han enseñado, tengo que estar ¿dónde? Fundamentado sobre la roca. Tengo que tener la base bien firme para saber en dónde estoy pisando y qué me pertenece. Si no hay un fundamento correcto, entonces no va a haber la obra que queremos, o lo que edifiquemos se va a destruir. ¿Estás ahí? Fíjate, tú puedes enseñarle a tu hijo, como te lo dijimos la temporada pasada, de 3 maneras la palabra de Dios. 1, superficial. Saber cuántos libros hay. La palabra de Dios se divide en Antiguo y Testamento. ¿Cuántos libros tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto es el Antiguo? ¿Cuánto es el Nuevo? ¿Cómo se divide el Pentateuco? Profetas mayores, menores, etcétera. Es superficial, mero conocimiento. Sabes quién escribió la palabra. ¿Estás ahí? Pero tienes que ir a un nivel mayor. Tienes que profundizar más. Tienes que enseñar el contenido de cada libro. ¿Qué Dios creó? Las historias de la palabra de Dios. ¿Qué creó Dios primero? Las historias de Sansón, del rey David, de la reina Esther. Pero tienes que ir a un nivel más profundo. Di más profundo. Tengo que ir a un nivel más profundo. Tengo que ir a un nivel más profundo, enseñar las verdades y principios espirituales del reino. Porque de nada le va a servir a tu hijo que el rey David mató al gigante si no le enseñas el principio que utilizó David para matar al gigante. Eso es lo que le va a ayudar para cuando se enfrente con el mundo,
poder utilizar los principios espirituales y decir: yo soy un vencedor de gigantes. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ir a un nivel más profundo. Necesitan conocer que Dios libró a Daniel del foso de los leones. ¿Pero por qué Dios libró a Daniel? Porque propuso en su corazón no contaminarse. Dios lo hizo más sabio que cualquier hombre en esa época. Utilizó principios de la palabra. No nada más bonito, Dios bajó y cerró la boca de los leones. Qué bonita historia, sí, está muy bonita. Pero ¿cuál fue el principio que utilizó Daniel? ¿Qué son las armas espirituales que necesita tu hijo para vencer en este mundo? ¿Estás ahí? Porque lo que le estás enseñando a tu hijo es una espada de palo y no una espada de fierro. Y necesitas forjar a tu hijo como una espada de hierro. Y enseñarle principios espirituales, fundamentos. Fíjate lo que dice el Salmo 119, 130. Que espero que para esta época ya hayan leído todo el Salmo 119. Dice: la exposición de tus palabras. La exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbra. Fíjate lo que dice ese mismo versículo en la Dios habla hoy. La explicación de tus palabras ilumina. Instruye a la gente sencilla. Y en la Reina Valera, pero de 1909, o sea, una antes de la que normalmente todos conocemos, te dice, fíjate, quiero que pongas mucha atención. Y no sé si la tengan de 1909, pero está complicado, a lo mejor no la tienen. Dice: el principio de tus palabras alumbra. De nada sirve que le digas que David mató a Goliat si no le enseñas el principio, y va a alumbrarlo. El principio de tus palabras alumbra. ¿Estás ahí? El principio de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Tienes que exponer a tu hijo a la palabra de Dios. Conforme vaya siendo más pequeño, tienes que enseñarles. Daniel fue librado del pozo de los leones. ¿Por qué? Porque decidió no contaminarse, Cami. Decidió obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. No se arrodilló ante el mundo. Decidió obedecer a Dios a pesar de su propia vida. Su vida estaba en peligro, pero decidió obedecer a Dios. Maestros de niños que estás aquí, tienes que enseñarle ahora con estas nuevas clases el principio de la palabra. No nada más la historia bonita, el principio que utilizaron para darle armas a los hijos, armas a los kids, a los niños, para que puedan lanzarla. David se quitó la armadura de Saúl y dijo: no, yo no estoy entrenado en este tipo de cosas. Y agarró 5 piedras. Y le puedas dar las 5 piedras, les puedas dar la unción a tus hijos y puedan lanzarla y matar al gigante. Un solo tiro necesitó David. Un solo tiro necesitó David. David no estaba viendo al gigante, David estaba viendo a Dios. Y puedes enseñarle el principio que utilizó David, el principio de la palabra, las leyes de Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando se enfrenten a algo, se enfrenten a un gigante, ellos puedan vencerlo, ellos puedan derrotarlo y puedan agarrar la onda y lanzar la palabra y golpear en el blanco en el nombre de Jesús. La vez pasada también te comenté que tu hijo en pecado fue concebido, pero no tiene conciencia de pecado. ¿Estás ahí? Y que a través de tu instrucción, sean las leyes, mandatos, estatutos de Dios que les enseñas, le vas a dar conciencia de que está pecando. Ejerce justicia para preparar el camino a la salvación. Al aplicar justicia, mandas el mensaje de que está perdido y necesita un Salvador. Tu hijo es un pecador en potencia. ¿Estás ahí?
Tu hijo es un pecador en potencia, ejerce justicia para preparar el camino a su salvación. Pero también, déjame decirte algo, tu hijo es un arma poderosa en potencia para derribar y derrotar a todo gigante y derribar toda hueste de maldad. Tu hijo es una arma en potencia. Es una arma poderosa en potencia. ¿De qué depende? Que es una arma poderosa en potencia o siga siendo un pecador. Depende de ti, papá, que lo puedas formar y le puedas presentar a Cristo y pueda ser libre de pecado, libre esclavitud del pecado para venir a una luz eterna. ¿Estás ahí? Tu hijo es una arma poderosa en potencia, pero tu papá muchas veces te dice en el Salmo 127, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y siempre como papá nos enfocamos en la saeta y vemos a nuestros hijos para lanzarlos. ¿Y qué, papá? ¿Tú no sigues siendo hijo? Papá, tú sigues siendo una saeta en manos de Dios. Papá, tú sigues siendo una saeta en manos de Dios. Siempre te enfocas en tu hijo y te desanimas porque a lo mejor no ves a tu hijo aquí. Pero tú sigues siendo una saeta poderosa en manos de Dios. Y Dios te dice, yo te quiero lanzar. ¿Contra qué te tengo que lanzar? ¿Qué cosas se han levantado en tu casa? Porque tú eres una saeta en mis manos. Te tengo en mi aljaba, pero tú me tienes que decir, ¿contra qué te tengo que lanzar? ¿Qué se ha levantado en tu casa? ¿Qué se ha levantado en tu casa? Papá, ¿qué se ha levantado en tu casa? ¿Qué tiene a tus hijos atados? ¿Qué se ha levantado, Arturo, en tu casa? ¿Qué se ha levantado? Desobediencia. Puedes decirle, Dios, tómame y lánzame contra toda desobediencia de mis hijos y pueda dar en el blanco en el nombre de Jesús. Yo soy una saeta. Estoy en manos del valiente. Estoy en manos del Cordero de Dios que salió venciendo para vencer. Estoy en las mejores manos de Dios. Estoy en las mejores manos. Y Él me puede lanzar hoy como una saeta poderosa. Dios te pueda lanzar contra toda voz que se ha levantado en el cerebro de tus hijos. Espíritu de Dios, lánzame para callar toda voz, toda ansiedad, toda drogadicción, todo alcoholismo, toda adicción. Señor, lánzame. ¿Qué se ha levantado en tu casa? Quiero que me digas qué se ha levantado. ¿Sabes cuál es el problema? Que ni siquiera sabes contra qué estás luchando. Ni siquiera sabes contra qué estás luchando. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cuántos se pueden levantar hoy y decirle, Padre, lánzame? Padre, soy una saeta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué está haciendo Dios? Quitando que erres y que no des en el blanco. Él quitó el pecado para que tú, al ser lanzado, seas tan efectivo como David cuando lanzó la primera piedra. Y puedas dar en el blanco. Y puedas derribar al gigante. Y puedas derribar todo aquello que se ha levantado en contra de tus hijos. ¿Qué se ha levantado, papá? ¿Qué se ha levantado? Empatía, droga, ¿qué más? ¿Me explico? Dice, soy una saeta. Soy una saeta poderosa. Soy una saeta poderosa.
A lo mejor hoy no tendré hijos, no tengo hijos, pero me puedo ser lanzado contra una generación que no se va a perder, contra un país que Dios va a avivar en el nombre de Jesús. Pero te tienes que levantar, papá. Eres un arma poderosa en manos del valiente. Y yo lo creo. Señor, lánzame contra toda miseria. Lánzame contra toda pobreza. Lánzame contra toda ideología. Señor, lánzame. ¿Me explico? No lo habías visto de esa manera. Siempre habías visto a tus hijos como saetas, pero nunca te habías visto tú como una saeta. ¿Estás ahí? Tú sigues siendo una saeta. Tú sigues siendo un hijo. Tú sigues siendo un hijo. Y como hijos estamos en la aljaba de Dios. En la aljaba de Dios. Para ser formados. Y para ser lanzados. Yo quiero ser lanzado. Yo quiero ser lanzado. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Wow. Fíjate, Elías había matado a 850 sacerdotes, 400 de Baal y 450, no sé si era de Acera o de otra, a filo de espada, y sale y se va y está en una depresión Elías. Fíjate lo que dice Primera de Reyes 19:11. Dios le está diciendo a Elías: hey, Elías, sal fuera. Papá, sal fuera, porque yo tengo algo para ti. Sal fuera, porque tengo algo para ti. Te quiero lanzar. Estás deprimido, estás cansado, estás agotado, pero Dios te dice: hey, todavía no he acabado contigo. Todavía no he acabado contigo. Y le dice, y va con Elías y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Eso me encanta, pon mucha atención. Dice: he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Él simplemente pasó, y con su pasar hizo un viento que destrozó tus imposibilidades. Dios tenía que pasar un proceso con Elías para que Elías pudiera escuchar su voz. Y dice que pasaba, y nada más el viento que generó Dios rompía los montes y despedazaba las peñas. ¿Qué significan los montes y peñas? Todo problema, toda imposibilidad, todo aquello que para Elías era imposible, le dice: hey, yo todo lo puedo. Elías, al Dios al que tú sirves, al Dios al que has sido fiel, yo todo lo puedo. No hay nada imposible para mí. Toda imposibilidad, todo problema,
todo aquello. Ahora Dios ya no viene saltando, ahora Él viene destruyendo toda imposibilidad para tu vida y para la vida de tus hijos. Pero Dios no estaba ahí. Dice, y tras el viento, o sea, aquí se quedaron pequeños tras el viento, no era un viento. O sea, ¿te imaginas un viento que de repente salimos aquí al Chiluco y el viento y adiós, ya no hay Chiluco? O sea, quiero que te imagines lo que Elías estaba viendo, porque muchas veces lo leemos de corrido. Y dice, y tras el viento un terremoto, es decir, todo fundamento contrario al de Cristo lo estaba destruyendo Dios. Todo fundamento en el cual están sentados o están parados tus hijos, Jesús viene y lo destruye. Dice, y tras el terremoto, dice, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, ¿qué? Un fuego. Todo hojarasca. Todo aquello que se ha edificado en la vida de tu hijo y que no es de Dios, Dios viene y lo quema. O sea, la manera en que Dios vino con Elías, vino de una manera violenta. ¿Estás de acuerdo? Imagínate de qué manera Él pasó para que su viento destruyera los montes y las peñas. Y dice, y tras de eso vino un gran terremoto que derribó todo cimiento. Un terremoto que removió todo aquello en lo cual están parados, en lo cual confían, en lo cual se sienten seguros, en lo cual dicen, yo todo lo puedo. Sí, ajá. Toda ideología. Y luego viene un fuego donde quema todo. Dice, pero Dios no estaba en el fuego. Y si tras el fuego, ahora sí Dios se presenta. Ahora sí estás listo para escuchar mi voz. Ahora sí estás listo para escuchar mi voz. Y hoy el Espíritu de Dios quiere venir y quiere pasar y romper y quebrar toda imposibilidad y quemar toda hojarasca y quemar toda grosura y derribar y destruir todo fundamento contrario al de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces puedas escuchar la voz de Dios. Y entonces ahora sí Dios se presentó. Le dijo, sal fuera. Levántate. Porque tus días no van a acabar así. Yo todavía no he acabado la obra que empecé en tus hijos. La obra que Dios empezó, dice que la perfeccionará hasta que Él venga. Él no ha acabado con tus hijos. Pero fíjate lo que dice. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice el Salmo 119, 126 en la NTV. $119.126. Wow. Dice, Señor, ¿qué dice? Señor, es tiempo que actúes. Padre, es tiempo que actúes en mi generación. Padre, es tiempo que actúes y ver tu poder y ver tus obras y ver tu poder y tus maravillas. Señor, dice el salmista, es tiempo que actúes, porque esta gente malvada que ha hecho se ha olvidado, ha desobedecido, se han apartado de ti. Padre, es tiempo que actúes, es tiempo, Padre, papá, mamá, es tiempo que salgas y ser lanzado y actúes en el nombre de Jesús. Es tiempo de que actúes. Y aquí te he estado dando promesas que puedes orar para la vida de tus hijos. El Señor se paseaba. Padre, preséntate con Rodrigo.
Preséntate con Isaac. Preséntate, Señor, con cada uno de los hijos que aquí no están. Padre, y le puedas decir, ¿qué haces aquí? Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Padre, es tiempo que actúes. Padre, es tiempo que actúes. Es tiempo que te puedas presentar y que puedas pasar y quebrar y romper y quemar y derribar todo aquello que se ha levantado en mi casa. Es tiempo de que actúes. Es tiempo de ver tu poder y tu gloria. Y hoy en la madrugada oraba a Dios. Y yo decía, Dios, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué ha faltado para que tú respondas? Y me dijo, es porque la gente está enfocada en mis manos y no en buscar mi rostro y poder. En ninguna parte de la palabra te dice, ven y busca mis manos. Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Salmo 63 nos dice, para ver tu gloria y tu poder. Otro salmo dice, busca mi rostro, busca mi poder. Tenemos que levantarnos como saetas, buscar el poder de Dios y buscar el rostro de Dios y dejar de buscar las manos de Dios. Estás centrado en tu necesidad y no estás centrado en aquel que todo lo puede. Porque de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. Salmo 119:90. Salmo 119:140 en la PDT dice, está comprobado. ¿Estás ahí, papá? Dice, está comprobado que tu promesa es digna de confianza. Está comprobado que tu promesa es digna de confianza. Por eso, tu siervo la ama. ¿Amas la palabra? ¿Amas a Dios? ¿O estás tan preocupado en pagar X o Y cosa que estás buscando las manos y no el rostro? Dice, busca mi rostro y mi poder. Busca mi rostro y mi poder. Hay otras promesas de parte de Dios. ¿Las quieres? Sí. ¿Seguro? Sí. Pues no los veo muy animados. No los veo como saetas a punto de ser lanzadas. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dios vino con Elías con violencia. Y te tienes que levantar a no decirle, ay Dios, golpea al diablo. No, lánzame para matarlo contra aquello que se ha levantado en mi generación. Toda ideología, toda hechicería, toda brujería, todo ateísmo, toda drogadicción, toda adicción. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, lánzame. Proverbios 54:13 nos dice, yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. El Señor va a enseñar a tus hijos. Él se presentará de forma omnipresente, poderosa. Ellos van a sentir una gran paz, papá. Si tu hijo está perdido, si tu hijo está desviado, si tu hijo no está aquí en casa, puedes creer esta palabra, que Él les enseñará
todo a tus hijos. Él les va a instruir, Él los va a guiar y va a traer paz a sus vidas. Él va a presentarse a ellos, Él se va a presentar de forma poderosa, de forma que ellos van a decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que seguir otro camino, tengo que ir por otro lado. Y tendrán éxito, tendrán bendición en su vida, papá. Isaías 44:3 me encantó esto, porque dice: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Tómalo, Arturo, tómalo para tus hijos. Esto es para tus hijos. Toma esta palabra. Yo cuando la leía pensaba en tus hijos, Arturo. Dios va a rescatar a tus hijos. Tus hijos son traídos por el Espíritu Santo. Tus hijos son arrebatados de las garras del infierno. Y yo veía a tus hijos rescatados, Arturo. Y quien sea de aquí, quien tome esa palabra, tómela ahora en el nombre de Jesús sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano: del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Tómalo, Arturo, tómalo. Arrebata. Ve por tus hijos, Arturo, no los dejes, arrebátalos de las garras del infierno. Nuestros hijos se están perdiendo, papá. No queremos verte así, no te queremos ver ahí sentado, no te queremos ver ahí que no haces nada. Levántate y guerrea y quítale a ese mugre diablo que ha querido arrebatarnos a nuestros hijos, ha querido llevárselos al infierno, y no lo vamos a permitir. Papá, levántate, habla, di algo, di algo, papá, de verdad. Ora por tus hijos. No permitas que el diablo quiera arrebatarlos. No permitas. Lánzame. En el nombre de Jesús. Empodérame. Dios, que pueda dar en el blanco en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, es tiempo de actuar, es tiempo de movernos, es tiempo de ser lanzados y dar en el blanco en el nombre de Jesús. Es tiempo. Soy una saeta en tus manos. Lánzame, Espíritu de Dios. Empodérame. Hoy buscamos tu rostro y tu poder. Quiero verte actuar. Quiero ver tu poder. Preséntate ante mis hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate, Dios. Mira el pacto. Vamos, Padre. Dios está viniendo con violencia. Tú tienes que violentarte igualmente. Tienes que arrebatar a tus hijos. Tienes que visualizar aquello que lo tiene atado, aquello que lo tiene en sus garras, en sus manos. Y vete cómo eres lanzado y golpeando en el centro, y golpeando y derribando todo aquello. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Es tiempo de que actúes. Es tiempo. Despierta. Despierta, oh brazo del Señor, y vístete de poder, envístenos de poder, Espíritu de Dios. Que seamos armas letales, lanzados el día de hoy, en el nombre de Jesús. Damos en el blanco,
Damos en el blanco. Damos en el blanco. Doy en el blanco. Doy en el blanco. Derribo la miseria. Derribo la pobreza. Derribo toda filosofía. Todo engaño en su sexualidad. Lo derribo en el nombre de Jesús. ¡Oh! Da gritos de guerra. Escúchenme algo. Si tu oración no te motiva a seguir, tienes que cambiarla. ¿Sí me explico? Te tienes que energizar orando. Si Dios no edifica la casa, en vano es los que la edifican. ¿Me explico? A veces, perdónenme, abuelos, con las manos en la bolsa, orando, digo, Dios, ¿qué no están viendo que sus nietos están yendo al infierno? ¿Que no necesitan abrirle primero los ojos? Por eso mi esposa empezó, ¿cuál es tu fundamento? Porque si no sabes cuál es tu fundamento y no sabes que tus hijos y tus nietos están perdidos, por eso oras como oras, haciéndole cosquillas al diablo. Nos lo enseñaron el domingo pasado, pero nos entra por un oído y nos sale por otro. ¿Cuántas conferencias más necesitas de nuestros pastores para que como iglesia despertemos? ¿Estás ahí? Dios vino con violencia, nada más su pase, el aire que generó, destrozó. Yo quiero verte actuar, Dios. Yo quiero verte. Paséate. Paséate en mi casa. Paséate con mis hijos. Paséate. Que ellos puedan ver que tú eres un Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús. Paséate. Espíritu de Dios. Empodérame. Empodera mi oración. No más drogas en mi casa. Toda adicción hoy se rompe. Hoy se quiebra. Hoy se quiebra toda maldición. Hoy se desarraiga toda adicción. Hoy soy lanzado contra toda voz diabólica en contra de mis hijos y la condeno en el nombre de Jesús. ¡Oh! Sí. Soy lanzado una y otra vez. Soy un arma poderosa. Soy un arma potente en las manos del valiente. Amén. 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 Nos quedamos en el 10% de las promesas. ¿Me explico? ¿Sudaste? ¿Entraste en calor? Eso tiene que pasar porque estás guerreando. Fíjate, te voy a dar una última y con eso acabamos. Fíjate. Salmo 119, 83. Nada más en el 119, no he salido del 119. En la NBB dice: parezco odre marchito por el humo, agotado de esperar. ¿Cuántos papás se sienten así? Agotado de esperar. Agotado de esperar. Pero Dios te dice, pero el salmista dice algo. Dice: pero yo
todavía me aferro a tus promesas. Te voy a ver actuar, Dios. Es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. Pero ya no de una manera sola. Vas a ser empoderado, porque no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu es. No vas a pelear solo. Ahora vas a pelear al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vas a ser lanzado con el arco de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.